Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Hoy es 16 de febrero, martes, y nos conectamos con ustedes para hablar de una polémica, llamémoslo así, que se ha generado en los últimos días por un listado de víctimas de las FARC que se publicó. Para tenerlos en cuenta, recordar que estas víctimas existen, pero la polémica se ha generado porque supuestamente se están revictimizando. Y por eso nuestra invitada es Ani Abello. Ella es abogada, columnista y también activista política. Ani, bienvenida a Semana Noticias. ¿Y qué fue lo que pasó con este listado que usted publicó? Hola Diego, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento. A ver, y te cuento, ese listado yo lo solicité hace unos meses porque yo soy columnista, entonces quería hacer una nota al respecto, porque me llama mucho la atención que en realidad las víctimas están muy, muy invisibles dentro de todo este proceso que supuestamente era un proceso que estaba construido alrededor de ellos. Entonces yo este listado lo pedí, lo saqué el fin de semana pasado y lamentablemente me he dado cuenta que eso ha causado, mejor dicho, ha levantado unas escamas que jamás me imaginé. Algunos periodistas se molestaron, dijeron que estaba revictimizando y en realidad pues el video que yo mandé es un video que no es muy visible. Son víctimas mortales, no hay direcciones, no hay cédulas, no hay ningún tipo de información que pueda revictimizar más de lo que ya fueron victimizadas por la FARC. Claro, justamente eso que usted está diciendo es muy importante, Ani, porque con todo lo que estas víctimas de FARC sufrieron, y han sufrido muchas de ellas, ¿cuál sería el hecho revictimizante de su parte al haber publicado esta lista? No, pues para mí no, yo no tengo absolutamente forma de mirar cómo los puedo estar revictimizando. De hecho, porque como digo, son víctimas mortales, son personas que ya fallecieron. Es un listado de miles y miles y miles de personas que se ha recopilado de todos los años de conflicto. Entonces, obviamente ese elemento no existe. Es lamentable que algunos medios de comunicación, con un noticiero que pasa los fines de semana por YouTube, decidió decir que yo había sacado esa lista con direcciones, con cédulas, para que pudieran a ubicar a esas personas y hacerles daño. Entonces, es absurdo, no me contactaron. Entonces, yo lo que estoy viendo es que aquí hay alguien que tiene miedo de mostrar a las víctimas, porque es que la mejor manera de tú poder justificar la impunidad es si te olvidas del delito, y la mejor forma de olvidar el delito es olvidar a la víctima. Entonces, a alguien le conviene, y yo creo que FARC tiene miedo, así de simple. FARC tiene miedo. Claro, y uno, Ani, si recuerda lo que fue la última fase del proceso de paz en La Habana, Cuba, decían que las víctimas o que el acuerdo giraba en torno a las víctimas, y que las víctimas eran el eje principal de esa negociación. Se lo escuchamos al expresidente Santos, a Humberto de la Calle, a Sergio Jaramillo, incluso a los integrantes de las FARC. ¿Por qué cree que se genera esta molestia ahora? Bueno, ya nos dice que las FARC deben tener miedo, pero ¿qué otra motivación puede haber? No, pues es que, a ver, la FARC no han cumplido, la FARC ya hemos visto que no han entregado todavía los bienes, todavía no han reparado a las víctimas. De hecho, si hay alguien que revictimiza a las víctimas son sus mismos victimarios, porque simplemente no las reconocen. Ellos han sido los protagonistas de todo este proceso, están sentados en curules en el Congreso, mientras que sus verdaderas víctimas, que de hecho muchas me han contactado a raíz de esta polémica, están viviendo en miedo. Me han contactado personas tan valiosas como la señora Cecilia López, que perdió a su esposo y a su hijo. Además fue violada en masa por varios guerrilleros, hasta 11 guerrilleros a la vez, 3 veces durante el secuestro de ella. También otra víctima que perdió a sus familiares, la violaron desde los 7, 8 años, creo que me dijo, le quemaron la mano. Todas estas personas están en contacto conmigo, y lo que dicen es: nosotros tenemos miedo. O sea, lo que dicen las víctimas es: tenemos miedo. Nosotros no podemos abandonarlas. Ellas, ¿cómo van a tener miedo de ellas? ¿Y cómo va a ser que los victimarios
están sentados en el Congreso sin pagar un día de cárcel, perfecto, ok, listo, entonces ganaron, se sacaron adelante un plebiscito que el pueblo había dicho que no, listo, nos conegiaron, lo sacaron adelante, pero por lo menos, por favor, reconozcan a las víctimas. Esto que están haciendo es una infamia, ellos no deben tener miedo. Una de las polémicas que se ha generado, Ani, es de dónde sale esta lista. Por lo menos lo que se ha dicho es que era una información pública, de tal suerte que pues no se entendería la magnitud de la polémica por tratarse de un listado que es público, pero que sencillamente usted encontró. Esa es la cosa, Diego, que para mí es lo más absurdo de todo. O sea, yo publiqué eso, además ni siquiera publiqué la lista, como te digo, yo lo que hice un screenshot de video de la lista, pasé para que se viera lo larga que era, en el sentido de decir, miren lo larga que es, ahí no alcanza a distinguir ningún nombre. Entonces, tú no entiendes que una cosa que sí es pública, que de hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica dice, está ahí, está a disposición del que la quiera ver. ¿Por qué se arma este rollo? Hombre, porque nadie la había mostrado. Nadie la había mostrado y no les gusta verlo, porque no les sirve, a la FARC no les sirve para su narrativa. La narrativa de ellos, como ya vimos ahorita mismo, que ellos no eran un grupo criminal, sino un grupo subversivo, revolucionario, luchando contra un Estado criminal. Obviamente que dentro de esa narrativa a ellos no les cabe una víctima que diga, a mí me violaron a los 7 años o me hicieron abortar a los 12 años. Porque me dejaron embarazada. Ese tipo de víctima no cabe dentro de esa narrativa de los prohombres que están luchando contra el Estado criminal. Entonces yo creo que eso es lo que no les gustó. Y es muy lamentable que este no sea un tema que toda la sociedad y que todos los medios de comunicación digan, ok, un momentico, acá esta es la línea que hay que trazar. Nosotros no podemos dejar que las víctimas las sigan revictimizando sus propios victimarios, porque eso es lo que está ocurriendo. Claro, y uno ve, Ani, que incluso en el mismo partido FARC, ahora Comunes, hay esa división, porque hay algunos que sí aceptan los errores que cometieron, llaman a las cosas por su nombre, el secuestro, todos los delitos que cometieron, pero vemos que ya hay una división. Por ejemplo, Victoria Sandino, quien dice que las FARC no se pueden llamar criminales y que si se les llama criminales a ellos, al Estado también. Esto demuestra de pronto el poco compromiso que hay, porque realmente no empezar a reconocer las cosas por su nombre demuestra pues que no vamos a llegar a ningún lado. Exacto, es que tú lo has dicho, eso es exactamente lo que demuestra Diego, y mostrar a las víctimas les dificulta esa mentira que quieren meter ahora. Es lo que te acabo de decir ahora, es muy difícil tú poder sostener una narrativa de prohombre, de un grupo que estaba luchando por la justicia, una especie de Robin Hood, cuando Robin Hood estaba violando a las niñas. Es muy difícil sostener eso. Entonces, sí, o sea, como te digo, esta lista es de víctimas mortales, son personas que lamentablemente, cuántas miles y miles y miles de personas que murieron, incluyendo guerrilleros, que muchos fueron, yo no voy a decir reclutados porque no me gusta esa palabra, fueron secuestrados, porque uno no puede reclutar a un niño. A un niño tú lo secuestras, tú lo sacas de su casa, le robas su niñez, le pones un fusil y lo vuelves un esclavo de la guerra o un esclavo sexual, como le ocurrió a la mayoría de ellos. Entonces, nosotros tenemos que, si yo lo que estoy diciendo es tracemos la línea. Lo que yo hice no fue incorrecto, yo saqué una lista que es pública, cualquiera puede tener acceso a ella, y la invitación que yo le doy es a que no olvidemos a esas víctimas, no las olvidemos. Está mal, simplemente está mal. Claro, entonces queda claro, ya nos los dice, que no fue incorrecto haber publicado esta lista. Segundo, que era una información pública, que usted en su labor de columnista la encuentra y decide pues mostrar esas víctimas que por supuesto ha dejado nuestro conflicto. Va a continuar, Ani, mostrando justamente a todas estas víctimas que están escondidas, digamos, porque es que las tenemos, es como una cifra. En Colombia se habla, tenemos 9 millones de víctimas, pero no hay rostros visibles de quienes padecieron, y hemos visto algunas pocas.
Sí, Diego, ahora con más ganas que nunca, con más ganas que nunca. Yo creo que yo nunca había estado tan consciente de este tema como por la polémica y el debate que se generó. Ahora sí soy mucho más consciente de que tenemos que rodearlas. Como te dije, ya varias me han contactado y vamos a empezar a hacer un poco, algunos proyectos para poder visibilizarlas y que las ayuden. Hombre, es que ellas no pueden vivir en temor, ellos, son tantos, o sea, personas que de verdad han sufrido tanto, que han perdido a sus familiares, que vivieron en carne propia unos secuestros inhumanos. Eh, Tengo personas, por ejemplo, el doctor Sigifredo López, que va a hacer una declaración, va a ser interesante. O sea, yo los invito a seguir, o sea, a seguir viendo lo que va a pasar, porque aquí no se acaba esto. Aquí acabamos de empezar. Bueno, pues Ani Abello, gracias por haber estado aquí en Semana Noticias y quedamos atentos a sus publicaciones y al trabajo que va a seguir haciendo por las víctimas de las FARC. Que tenga buena tarde. Muchísimas gracias, Diego. Buena tarde para todos. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales, en www.semana.com y en YouTube. Allí ingresan, buscan el canal de Semana y listo, estamos en contacto. Que tengan buena tarde.